magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Gracias, magistrado, por estar con nosotros. Y por supuesto, el presidente de esta sala, el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Muchas gracias, magistrado, por estar aquí. Y bueno, pues para darle el uso de la voz al magistrado de la Mata, les voy a pedir otro fuerte aplauso para recibirlo. Muchas gracias, magistrado. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a tratar de ser sintético con esta conferencia. Quiero agradecerte, querido Sergio, que me invites a tu sala a hablar de este tema. ¿Por qué hablar de esto que pareciera ya tan trillado? Primero, les voy a ser sincero, porque es un tema en el que tenemos que estar todos autoinspeccionándonos a nosotros mismos. Es como cuando pasaban en las escuelas católicas, por ejemplo, que siempre te dicen que tienes que hacer todas las noches un examen de conciencia. A lo mejor, como estoy en tierras tapatías, a ustedes les ha tocado, hasta lo hacen, ¿de acuerdo? Es como ponerte a ti mismo la pregunta si durante el día hiciste lo que tenías que hacer. Y luego sucede, y ese es el verdadero problema, que nosotros empezamos a actuar sin poner en duda lo que hacemos. Y de eso se trata un poco la clase de hoy. No voy a descubrir ni el hilo negro ni el agua tibia. Y muy probablemente todos los temas no sean ninguna novedad. Pero lo que sí va a suceder, espero, es que todos pongamos una duda respecto de si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Si lo podemos cambiar, si lo podemos mejorar. Obvio, aquí que va mi amigo Noé Corso, Noé, por supuesto, lo sabe porque lleva igual de años que yo, no porque, bueno, él tiene más años que yo en el tribunal, de hecho, se le nota, pero él se acordará, por ejemplo, que pues estas ideas de las sentencias ciudadanas pues empezaron en la sala regional Jalapa, ¿no? Empezaron ahí con la magistrada Claudia Pastor. Después esto fue, creo que primero pasó a la presidencia de la magistrada Alanís, que lo impulsó, después a la sala Monterrey, donde incluso escribieron un libro, y después ya fue como que la idea permeó de manera libre. Ahora, la verdad es que sigo yo todos los días preguntándome qué puedo hacer para mejorar mi manera de hacer sentencias. Y la verdad es que, ¿saben? La respuesta es, creo que tenemos que hacer lo que quiero hacer hoy con ustedes. Preguntarnos todos los días si lo estamos haciendo bien, si no lo podemos hacer mejor. Y bueno, sobra decir, y también les voy a decir algo muy serio, siempre le hago la broma a mis secretarios cuando los estoy regañando, que afortunadamente ellos cuentan con una gran cuestión, y les pregunto, que les digo, a ver, afortunadamente está presente el mejor secretario de la sala superior, ¿de acuerdo? Y eso es lo que, me refiero a mí cuando estoy diciendo eso, a ver, cuando estoy diciendo eso es porque antes que otra cosa yo me considero un secretario. A ver, yo ahora sí que agarrando el lápiz, arrastrándolo, he leído miles de expedientes. Pueden haber estado mal leídos y mal resueltos, pero de que los he leído y los he resuelto, lo he hecho. Eso significa que tengo mucha práctica y luego a ratos me sucede como a los médicos internistas esos que ven al paciente, le ponen una mano encima y dice, este paciente está enfermo de tal, ¿no? Bueno, me traen el expediente, toco el expediente y digo, esto es una nulidad, ¿no? Así. Bueno, quizá les sirva mi modesta experiencia. Puede ser equivocada, puede ser sesgada, pero son 25 años de trabajar en la justicia electoral. Vamos a platicar justamente de esto. A ver, la primera cuestión que tengo que presentar es, tenemos que, como todo en la vida, todo es método, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hablar un poco de la metodología y de esta metodología judicial histórica que no sirve de nada.
¿de acuerdo? Eso también es verdad. Y después nos haremos una pregunta de cómo estudiar el caso, repito, bajo mi modesto criterio. Después, elementos a considerar para elaborar una sentencia y cómo comunicar una sentencia ahora. Ojo, ahora significa por ahorita. Seguramente dentro de 10 años descubrirán otras maneras, pero ahorita estas nos pueden servir. A ver, miren, vamos a comenzar diciendo que es más que evidente. Perdón, pero es que ojalá me lo hubieran dicho con esa claridad. Es lo más importante en la tarea de un juez para saber cuál es el derecho, es determinar el problema. Es que ese es el tema. Me parece que no es leer la demanda, no es leer la sentencia por sí mismo, es de verdad identificar el problema y después todo lo que venga en consecuencia. Pero la identificación del problema es lo más importante. Y eso es lo que le pasa a los médicos, no dije viejos, sino a los médicos con mucha experiencia o a los jueces que tenemos mucha experiencia. Tocamos el expediente y digo, a mí se me hace que tal cosa. Y resulta que sí, porque hay una constancia que dice tal, porque has visto muchísimas. Bueno, a ver, identificar el problema. Entonces justo necesitamos entrenar al equipo de trabajo sobre todo en la identificación del problema. Y para eso tenemos un problema también nosotros cuando lo hacemos, que es a lo único que no nos enseñan a hacer en la universidad. La universidad, desde el siglo XVIII, enseñamos derecho como si fuera literatura o filosofía. Y yo estoy radicalmente en contra de ese sistema, aunque así enseño mis clases. A ver, es la manera que se nos exige de aprender el derecho, pero no es razonable. Nuestra materia es una ciencia basada en resolución de problemas. No sirve de nada y son solamente lecturas como libritos, la memorización de los códigos y la memorización de los manuales. ¿Qué es lo que aprendemos a hacer en la escuela? Tenemos que aprender, antes que otra cosa, a resolver problemas. Por eso, a mí me gusta lo que hacen en medicina. A partir del 4º semestre, se van al hospital. Yo le digo a mis alumnos que eso tienen que hacer, trabajar desde muy jóvenes. Bueno, a ver. Por supuesto, aprender a proyectar no es una tarea sencilla. Primero porque vas a ir en contra del sistema. A ver, ¿cómo aprende alguien a proyectar una sentencia? Les voy a decir cómo. A ver, díganme ustedes. A ver, ¿cómo aprendieron ustedes? ¿Cómo aprendieron? ¿Sí? ¿Los oigo? Venga. ¿Cómo? Exacto, leyendo. A ver, un día te dicen felicidades de ser secretario de estudio y cuenta y te dicen, ¿ves esas cajas? Sí, ok. Tienes 7 días para hacer el proyecto. Y se va el jefe y se acabó. ¿De acuerdo? Suerte, güey. ¿No? Ya está. Ahora, miren, y después uno aprende, a ver, es un tema de naturaleza humana aprender copiando. Es decir, ves el comportamiento de alguien o de algo e inmediatamente dices, esto está bien o está mal, y entonces lo ejecutas en consecuencia. Es naturaleza humana, así pasa con los bebés, así aprenden a hablar. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, y entonces yo me acuerdo que yo tuve la gran oportunidad de aprender a proyectar leyendo a don Leonel Castillo, igual que tú, querido amigo, a don Mauro Miguel Reyes Zapata, al magistrado Orozco, por supuesto a don José Luis de la Pesa. Vamos, estamos hablando de grandes figuras del derecho electoral. Pero si aprendemos a proyectar leyendo, y mirando lo que hacen otros magistrados, adivinen cuál es el problema. Lo vamos a copiar, con todas sus virtudes, pero también sus defectos. Y eso lo único que hace es transmitir los errores por generación. Así aprendí yo a proyectar. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que así les decía yo a los auxiliares que tenían que aprender a proyectar, leyendo sentencias. No, resolviendo, identificando el problema y resolviéndolo. No repitiendo formatos, no es eso. O sea, de verdad. Ahora, en ese contexto se tiene que crear, al resolver un caso, tienes antes que otra cosa que hacer una metodología. Hace unos días estaba yo en la UNAM dando clases y les
enseñaba a mis alumnos el tema del método científico y cómo el método científico cambió la historia de la humanidad, el positivismo, la ciencia, la revolución industrial y todas esas cuestiones que a partir del siglo XVIII y XIX se volvieron fundamentales. Todo eso comenzó con otra manera de hacer las cosas, una manera que consistía en la observación del problema, la formulación de una hipótesis, la demostración de la hipótesis y la formulación de una ley. Era tan fácil como lo que acabo de resolver. ¿Ya se dan cuenta? Tardamos miles de años como humanidad para llegar al método científico. La metodología es fundamental. Entonces, tú tienes que tener, pues justo, una fórmula metodología. A ver, no te preocupes primero tanto por la redacción. La redacción va a jalar, pero lo primero es, tienes que aprender cuál es el problema y la metodología de solución. Si haces eso, vas a estar listo. ¿De acuerdo? La metodología de resolución es fundamental. Ahora, entonces me van a decir, bueno, ¿y qué tengo que estudiarle al caso? ¿No? Bueno, esto es obvio, y aquí es donde empezamos ya con las complicaciones. A ver, yo me acuerdo que doña Alfonsina Navarro, que por cierto este salón de sesiones y auditorio lleva su nombre, doña Alfonsina Navarro, que fue, además de mucho cariño para Gaby Rubalcaba, que fue mi jefa también y a la que quise mucho, me acuerdo que agarraba el expediente así, y antes de turnarlo, llegaba el expediente y así, no sé por qué sacaba su lengüita, no sé por qué, pero sacaba su lengüita. ¿No? Y estaba ahí revisando el expediente, no sé qué, y después lo turnaba. Ya me da a entender. Pero esto era un tema cuando tú llegabas a darle cuenta del expediente. Porque doña Alfonsina te hacía las preguntas del expediente y en una de esas ella podía conocerme mejor los autos que tú. Eso nunca me pasó a mí, la verdad, ¿no? Pero sí llega a suceder. Entonces, lo que tienes que hacer antes que otra cosa, pues sí, leer el expediente. Hecho eso, identificar el problema jurídico. Yo lo que le digo a mis secretarios, lo veremos más adelante, es hacerlo a través de preguntas. Normalmente, a ver, los casos tienen solo una pregunta a dilucidar. Si ustedes tienen probablemente 85 preguntas, o no han identificado el problema o no lo entienden. ¿De acuerdo? Los expedientes más difíciles, así, neta, los más difíciles traerán 2 preguntas, 3, pero ya estoy diciendo así, hay normalmente una pregunta por expediente. Y eso implica justo que una vez que has resuelto el tema, que ya has identificado el problema, entonces ya vas a la comprobación de presupuestos procesales, que normalmente ¿cómo le hacemos los secretarios? Les voy a decir cómo. Llega el expediente y dices, dime por favor que es extemporáneo, ¿no? No, a ver, dime por favor que viene sin personería, ¿no? O sea, a ver, lo primero es estudiar el expediente, no nada más verificar, ¿no? Porque si no, no estás entendiendo el tema. Puede venir, por ejemplo, ser extemporáneo, pero ser un tema de un grupo en situación de desventaja. Y eso hace que cambie toda la perspectiva. Puede ser extemporáneo, pero puede ser un tema de falta de personería, pero viene por ejemplo, un indígena, y una comunidad indígena, y en eso me recuerda muchísimos casos que he tenido de indígenas, pero me acuerdo mucho de un caso de Chiapas, estoy tratando de recordar, creo que era de Palenque, donde se acreditaba la autoadscripción calificada con un documento del Registro Agrario Nacional. Y como el documento del Registro Agrario Nacional no era suficiente de acuerdo a la metodología seguida por la sala regional, pues se decía porque el presidente del ejido ese día no tenía facultades, porque no estaba vigente su cédula ante el registro agrario. Si un secretario se queda solo con la idea de, pues no se acredita el presupuesto, digamos, de temas de constitucionalidad, y te quedas solo en eso, ¿de acuerdo? Pues en una de esas vas a tener razón. No es que no tengas razón,
Pero si por otro lado identificas que aquí hay un problema y de verdad vas a estudiar las pruebas en un tema indígena de la misma manera que se estudia en un asunto administrativo ordinario, entonces ya tienes otra manera de estudiar el tema y acreditar el requisito procesal. Por eso es que primero tienes que, para mala suerte de todos, primero tienes que leer el expediente, identificar el problema y después le entras a los presupuestos procesales. Yo he de confesarles algo. Yo soy de esos rarísimos casos a los que les gusta la cuestión probatoria. Mientras más difícil esté un asunto con cuestión probatoria, más me divierto. Es bien difícil. Algún día me invitas, querido amigo, para darles una conferencia sobre el tema probatorio, o por lo menos mi opinión de los temas probatorios, ¿de acuerdo? Pero es súper divertido, pero te tiene que quedar muy claras las ideas, ¿de acuerdo? De otra manera, bueno, hecho aplicable al caso, que eso se supone que todos lo vamos a saber, ¿no? Y finalmente, ahora sí, ya le preguntarás a tu magistrado si esta es la buena idea. Y después, una onda que ya es mucho más interesante que cuando era yo, digamos, joven y era yo un secretario de estudio y cuenta. A ver, cuando yo era secretario de estudio y cuenta, los efectos de una sentencia era revoca, modifica y confirma. Ya, ¿me voy a entender? Ya, eso es todo, ¿no? Bueno, se acabó. Son los que están en la ley. Si ustedes se dan cuenta, son los que están en la ley. Pero resulta que ahora, derivada de las sentencias de la Corte Interamericana y derivado de justamente vamos a decirlo así, la sensibilización que hay en torno a los derechos de las víctimas, resulta que podemos darle muchísimos más efectos porque lo que buscamos es la reparación del daño y en su caso las garantías de no repetición. Y eso, súper complejo, súper complejo. Y vienen preguntas que nos tenemos que hacer, y se los digo pasándoles lo que una vez me dijo doña Alfonsina Navarro. Llegué y le presento un proyecto. Y doña Alfonsina, me acuerdo perfecto, era un partido político que ya no existe, y me dice, oye Felipe, mira, te voy a dar un consejo porque tú vas a ser magistrado, ¿no? Me lo decretó poderosamente. Me dijo, tú vas a ser magistrado. Entonces necesitas saber este consejo, ¿no? Y me dijo, a ver, mira, si le vas a dar la instrucción al sol que se ponga, pues que sean las 7 de la noche. Si le das la instrucción al sol que salga, pues que sean las 7 de la mañana. Porque de otra manera el sol no se va a poner o no va a salir. En pocas palabras, no nada más pienses en todas las bonitas ideas que se te pueden venir en torno a la reparación del daño o las garantías de no repetición o todos los bonitos efectos que se te podrían ocurrir y que son muy interesantes, sino, antes que nada, en el cumplimiento de la sentencia. Ahora, hay veces que uno se juega el pellejo en el cumplimiento. Es decir, que uno dice, en una de esas no cumple, ¿no? Y pues si es así, voy a quedar como tarado. Ahora, a mí nunca me ha pasado. Y miren que he tenido sentencias donde, por ejemplo, hemos ordenado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión meter a Movimiento Ciudadano. Bueno, al Congreso de la Unión meter en la Comisión Permanente a Movimiento Ciudadano. Por cierto, se enojaron, gritaron, pero 1 año y medio después cumplieron. Se tardaron, ¿no? En el caso de paridad, obligamos a la Comisión Permanente a tener mitad y mitad, ¿no? Y eso cumplieron, pero para la siguiente ocasión. Ya me doy a entender. Luego uno dice, y si no cumplen, ¿de acuerdo? Pues sí, te tienes que jugar el pellejo un poco, ¿no? Pero bueno. En ese sentido, ustedes se dan cuenta que tienen que pensar no solamente en la identificación del caso, del problema, y no solamente en escribir como secretario, sino lo más importante es ver qué va a pasar cuando lo resuelvas. Es que, de verdad,
¿no? Y para eso sirven los grupos luego, platicar con gente, discutir las ideas. Yo he tenido la suerte, la fortuna, desde que mi amigo Noé me invitó a trabajar con el maestro de la pesa, siempre he tenido la suerte, de verdad, de estar en grandes grupos de personas, muchos de los cuales, casi todos mis compañeros, como es el caso de mi amigo Sergio Guerrero, es que lo quiero hacer notar, ¿eh? Sergio Guerrero y yo nos hicimos amigos, ¿saben cómo? Discutiendo en los grupos de las ponencias. Él iba como representante de la ponencia del magistrado Leonel Castillo, yo iba como representante de la ponencia de don José Luis de la Pesa, y me acuerdo perfecto que estábamos hablando de los temas del pez, ¿no? O sea, de las primeras veces que, no, y discutíamos horas. Prácticamente sacábamos las espadas, y el que saliera vivo, pues no iba a poder imponer su idea, porque era idea de los magistrados, pero discutíamos los pros y los contras, muchísimo, muchísimo. Eso puede ayudar, pero también puede entorpecer, ¿no? Eso también es verdad. Yo siempre también digo una bromita, que espero que me perdonen, que siempre digo que yo no necesito gente inteligente, yo necesito gente lista. ¿De acuerdo? Los inteligentes que se vayan a la universidad y que escriban libros y den clases, ¿de acuerdo? Los listos los necesitamos en la oficina, ¿no? Haciendo chamba práctica al final del día. Bueno, ahora, ya hicimos todo lo anterior, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que empezarnos a preguntar cómo vamos a empezar a escribir nuestra sentencia. Y una de las cosas que les digo siempre a los secretarios todo el tiempo, incluso he tenido la fortuna de formar algunos secretarios que han sido magistrados, ¿no? Entonces, antes que otra cosa les digo, piensa en tu auditorio, o sea, en el lector de la sentencia. O sea, piensa, ¿a quién le estás hablando? ¿Le estás hablando a una comunidad indígena? ¿Le estás hablando a un grupo feminista? ¿Le estás hablando a quién? ¿A las televisoras del país? ¿A un partido político? De verdad, piensa en eso. Entonces, si piensas en eso, sí que vas a tener claridad de la manera en que lo vas a comunicar, pero otra vez tienes que preguntártelo. Si no lo preguntas, vas a repetir el modelo del siglo XVIII, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, esto es una estructura que puede usarse o no. Platicaba hace unos momentos con el magistrado Guerrero y le agradecí mucho que me hiciera saber un poco de cómo ha creado todavía una adaptación del modelo ciudadano de sentencia, y me pareció genial, tan bueno que yo creo que ahora el magistrado Guerrero tiene que venir a darnos una conferencia, por lo menos a mi ponencia en sala superior. A ver, tiene razón, o sea, normalmente los hechos los decimos, o sea, los antecedentes, siempre echamos, o sea, a pesar de todo, seguimos echando un rollo, cuando lo importante son los hechos en relación con el problema. Y si se puede, si identificaste el problema, ¿cuáles son los hechos que necesitas saber? Y eso es suficiente para los antecedentes, ¿no? Pero bueno, a ver, mire, primero, cuestiones previas, por supuesto, rubro. Yo le pongo a todas mis sentencias una síntesis. De hecho, me parece fundamental. Luego, cuando son sentencias largas, yo trato que mis sentencias son cortas, la verdad. Pero luego ya llego a tener... Es raro que una sentencia mía tenga 100 páginas, muy raro. Pero llega a pasar, ¿no? Llega a pasar. Y si es así, se necesita una síntesis, ¿de acuerdo? Un índice, para mí el índice es indispensable. Indispensable. Porque así puede entender no solamente la identificación del problema, sino la manera en que el que está escribiendo está resolviéndolo. Bueno, el glosario, que eso es útil, ¿de acuerdo? Los antecedentes, ¿no? Bueno, ya saben ustedes, los temas procesales que luego nos encantan a los abogados porque son indispensables, nada más faltaba que no lo hiciéramos, ¿verdad? Y en el fondo es identificación del problema, propuesta de solución y justificación de la solución. Eso es todo. ¿Ya me di a entender? O sea, eso es. Es que, porfa, ahorita lo voy a decir con más claro, pero es que no es lucimiento del secretario. Secretario, demuéstrenos que usted ha leído el derecho hawaiano. No, ¿de acuerdo? Que conoce usted los precedentes de la Corte de Bulgaria. No, a ver, no, es que de verdad, por eso luego tienen yo llegué a hacer de secretario una sentencia de 999 páginas. A ver, identificación del problema,
propuesta de solución y justificación de la solución. Si te queda eso claro, vas a hacer una sentencia corta. Y bueno, por supuesto, la solución es la conclusión, ¿no? Que se remata con los puntos resolutivos. Bueno, ahora, voy a llevar a lugares comunes. Pero lugares comunes que se han repetido los últimos 15 años. No es ni el agua tibia ni el hilo negro. Pero hay que repetirlos y repetírnoslos para que no nos equivoquemos, para que sigamos poniendo en duda el modelo de sentencia y más ahora, porque a ver, si ustedes creen, y se los digo con el corazón en la mano, si ustedes creen que la reforma judicial que vamos a vivir y que estamos viviendo es solamente una manera de designación diferente de jueces o solamente una elección judicial, es que no han entendido nada. Esto va a ser de verdad una revolución jurídica del derecho mexicano y otra manera en la que se afrontarán los problemas. Y esto implicará, por supuesto, otra manera de estudiar el derecho y otra manera de analizar los problemas jurídicos. En ese sentido, también hablar de un nuevo modelo frente a la reforma judicial, pues me parecería indispensable también. Bueno, a ver, fíjense bien. Uno, lenguaje claro. Yo no sé cómo se hace eso porque a mí nadie me enseñó a hacerlo. Yo estudié, para bien y para mal, en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, donde también estudió el magistrado Corso, aquí presente, ¿no? Y por supuesto, si me preguntan si es una gran escuela, la mejor escuela, yo diría que sí, hombre, que por supuesto que lo es, pero creo que sería un tanto sesgado mi criterio. Pero al mismo tiempo es una pésima escuela, porque es una escuela conservadora, era en mis épocas una escuela conservadora, una escuela donde te enseñan justamente a la manera de literatura y filosofía del siglo XIX, memorízate el código, ahora la ley, ahora te vas a memorizar este manual, ahora este otro tratado, te voy a hacer preguntas, ya me doy a entender. Cuando al final del día, y en ese sentido es relativamente común, que la gente de la Libre, sobre todo cuando va empezando la carrera, vaya a una conferencia y diga, qué buena conferencia. Y el de al lado le pregunte, ¿sí? No, sí. ¿Y de qué se trató? ¿No? Y dice, no sé, pero se oía interesante. No, porque los abogados están hablando todo el tiempo de la Libre y de muchas escuelas conservadoras en un lenguaje jurídico técnico, pero no le están hablando a su auditorio, a su audiencia, ¿no? No le puede hablar igual a los chavos de 17, 18 años de primer semestre que a un grupo de doctores en Derecho. Y no debería yo hablar sin pensar en mi auditorio. Y eso también, hay una cosa más para los que tenemos TDA, lenguaje sintético. Yo no sé ustedes, pero yo después, lo digo con franqueza, después de 15 minutos, yo ya estoy oyendo esto. Así, lo digo así. Así. ¿No? Como dicen mis hijos, empiezo a oír a todo el mundo hablar en cetáceo. ¿De acuerdo? Como en la película de Nemo. ¿De acuerdo? Ya está. Todo el mundo está hablando en cetáceo. A ver, si no logras sintetizar el tema, vas a perder la atención de todo el mundo, también del lector, de tu auditorio. Tienes que sintetizarlo. ¿De acuerdo? Bueno, les decía, para mí el índice se vuelve indispensable. ¿De acuerdo? De verdad, a mí se me hace más importante el índice que el glosario. Y luego me llama la atención que haya sentencias con glosarios, pero que no tienen índice, ¿no? Es que de verdad, para mí el índice es no solamente la página, sino fundamentalmente el método. En el índice se lee el método, ¿no? Bueno, luego, otra cosa que aprendí, y eso se lo aprendí a don Leonel Castillo y a don Mauro Reyes, que es uso de títulos y subtítulos. No saben, neta del planeta, cómo ayuda. Ustedes lo saben, lo han leído. Cuando alguien te regala un subtítulo y abajo hay una pequeña explicación, ya entendiste, ¿no? Ahora, pero por eso no puedes tratar un tema en el subtítulo A, no tocas el B. El B lo tocas en el B, no en el A. ¿De acuerdo? No, pues a pie de página, hace 20 años,
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación causó una revolución cuando el ministro Cosío, que fue en realidad el que trató de implementar por primera vez el método ciudadano de sentencias, empezó a ponerle notas a pie de página a las sentencias y todo el mundo decía, si no se trata de un trabajo académico, pues yo no sé si una sentencia debe ser como un trabajo académico, yo creo que no, pero también he de decir que sí, pero sí debe ser legible y entendible. Si una nota a pie de página ayuda a entender, pues hay que ponerla y ya está. ¿No? Por ejemplo, a mí no me gustan las transcripciones, pero a veces quizá llego a poner algo en nota a pie de página. Ahora, por eso tratemos de utilizar lo menos posible o llegando a nada los latinazgos, los tecnicismos innecesarios, párrafos interminables, oraciones con más de una idea. Esto último, párrafos interminables, yo me acuerdo, hacía una broma yo respecto de un compañero que jamás diré su nombre, que fue magistrado electoral y que cuando era secretario, pues hacía sentencias de un párrafo, ¿no? Y ustedes van a decir, oye, qué bien, qué sintético, ¿no? Eran sentencias de 200 páginas y un solo párrafo, ¿no? O sea, no había un punto y aparte en toda la mendiga sentencia, era un problema leerlo, ¿no? ¿De acuerdo? Pausas. Piensen en su audiencia. Pausas. Así. Una idea, un párrafo. Eso te lo dicen en todos los cursos de redacción. Una idea, un párrafo. Y si a eso le metes además una estructura razonable y un subtítulo, estás escribiendo algo súper fácil de hacer. Por lo mismo, fundamentación irrelevante, ¿de acuerdo? De verdad, yo les voy a decir algo con mucha sensibilidad. Y puedo estar equivocado y se vale estar en contra de lo que voy a decir. Odio, lo digo con todo mi corazón, las sentencias donde se encuentran citados sobre todo autores extranjeros. Primero porque me pasa un cierto malinchismo. ¿Me da a entender? O sea, que porque lo dicen en España o en Alemania ya es útil, ¿no? Pero segundo, es que resulta al revés. En los países desarrollados, la academia estudia las sentencias, no las sentencias acude a la autoridad de la academia. Eso, pues eso es un trabajito para hacer lo que sé de tesis. Pero una sentencia lo que necesita tener es los argumentos. Y la verdad, está medio piñata decir, no, bueno, estos 27 argumentos los obtuve de Ferrajoli, ¿no? Ya me va a entender, ¿por qué no tienes tu inteligencia? Es más listo Ferrajoli, güey, pues, ¿no? Hay que traerse a Ferrajoli y renuncia. Pero cada quien su estilo, ¿no? Cada quien su estilo, como diría Bora, este chiste no se lo saben los más jóvenes, pero bueno, yo respeto, exacto, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, justo y a eso voy. Y en ese sentido, esto de, no es que lo dice Ferrajoli, por lo tanto está bien, yo diría, no, güey, cero. Lo dice Ferrajoli, vamos a ver si tiene razón o no, ¿de acuerdo? Y en ese sentido yo quito todos los argumentos de autoridad, sentencias, opiniones, doctrina, tribunal, todo. Lo importante es la sentencia. Y lo que se vuelve autoridad es lo que dice el juez. El que está resolviendo es la autoridad. Ni es Ferrajoli, ni el Tribunal Constitucional hawaiano, ni el Tribunal Superior de, yo qué sé, de la Polinesia Francesa, ¿de acuerdo? Ninguno de esos. Y justo hay que tratar de evitar justificar cuestiones que no están en disputa. Luego a mí me pasaba, y de verdad lo hice muchas veces como secretario, que decía, güey, ya sé que esto es un problema de la Constitución vigente, o sea, y sí me queda claro que esto, pero es tan padre lo que pasó en 1824 con este tema, ¿no? Y nos sirve como para dimensionar el problema y si pongo la del 24, ahora la del 36, porque fue todo lo contrario. Pero si ya puse la del 24, ahora la del 57, ¿y cómo no voy a poner las discusiones en el Congreso Constituyente? Me doy, o sea, y si ustedes se están dando cuenta, estoy tratando de lucirme, o sea, de que me lean y diga, güey, nunca ha habido un secretario más listo que De la Mata. El más culto de la tierra. Ese es De la Mata. ¿A poco no? ¿No? Eso, por eso les digo, a los inteligentes yo los odio, ¿no? Lo que necesitamos son gente lista. Bueno, ahora, un poquito
en general, ¿no? La síntesis de la sentencia que yo le pongo a mis sentencias, cada quien sabe si la quiere poner o no, ¿de acuerdo? Yo, dice usted, la siguiente página, uy, está súper chiquita. Bueno, a ver, es así, ¿de acuerdo? Ahí está la identificación del asunto, ¿de acuerdo? Sí, oye, hasta aquí se ve, ¿no? O sea, la identificación del asunto, o sea, ¿qué onda? ¿No? O sea, a ver, la identificación del asunto y la metodología de solución. Ese es el tema. Y la idea que yo tendría, y tengo, y creo que ha resultado, es que los despachos de abogados, en lugar de tener guardada toda la sentencia, lo que hacen es clasificar estas síntesis, ¿de acuerdo? Es decir, guardan como precedente la síntesis, porque ahí es donde está el caso. Ahora, la pregunta que alguien me haría sería, oiga, ¿y no nos podríamos quedar con la síntesis y ya no hacer sentencia? La respuesta es probablemente sí, pero no estamos listos para eso. Las sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos, las largas, tienen 7, 8 páginas, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta es, hay otros sistemas, hay otra manera de hacerlo, me parece que no estamos listos todavía, pero hay que recordarlo como una posibilidad más adelante. Ahora, yo uso las infografías. A ver, bueno, entonces ya tenemos sentencia y ya tenemos síntesis. Ahora, el tema son las infografías. Bueno, la infografía funciona y no funciona al mismo tiempo. Yo tenía una ilusión cuando llegué a la sala superior. Yo, bueno, a ver, ¿desde cuándo hago infografías? Desde que estaba en la sala especializada. Hacía infografías y fui como, pues a través de un sistema de ensayo y error, fue como viendo para qué servía. Me di cuenta que yo tenía la esperanza, lo digo así, esperanza así en mi corazoncito, yo quería que me leyeran así los señores mecánicos, los señores panaderos, los señores de las papelerías, ya me van a entender, o sea, todo el mundo. Y entonces yo dije, tenemos que vulgarizar, digámoslo así, el caso de tal manera que lo pueda entender todo el mundo y que todo el mundo me quiera y pueda leer una sentencia. Y eso era el reto que me ponía a mí mismo. Y fracasé. A ver, si fuera así, las sentencias circularían por todo el país de manera evidente, ¿no? O sea, serían muy leídas y me parece que no lo hemos conseguido. Por otro lado, las infografías sí son leídas, pero les voy a decir por quiénes, por los abogados. Es decir, probablemente ustedes no lean una sentencia de la sala superior, salvo que les revoquen a ustedes, por ejemplo. Entonces sí la tienes que leer, ¿no? Pero lo que sí leen probablemente, eso espero, sean las infografías. Y entonces te enteras del caso de manera sencilla y ya no tienes que leer toda la sentencia. Bueno, eso, repetido por 1.000.000, es lo que hemos conseguido. La infografía no funcionó para lo que yo quería que funcionara, pero sí funcionó para que los abogados dejaran de leer las sentencias. No sé si eso sea algo bueno. Como les digo, pues ¿cuáles son los beneficios? Pues sí, reduce la cantidad de tiempo y energía, ¿no? Hace claro, si está bien hecha, hace claro y pertinente. Ahora, se burlan de que, por ejemplo, algunos académicos me han dicho, esas infografías son larguísimas, ¿no? Luego, y les he hecho medio caso, porque ahorita estoy tratando de hacer infografías todavía más cortas. Y sí, puede ser que las infografías fueran largas, pero es eso o leer la sentencia. Creo que es más larga la sentencia, ¿no? Ahora, de verdad, la idea es que puedas en un solo punto de vista de solo leer una hojita, enterarte de qué se trata una sentencia, ¿no? Y esto implica también mucho diseño. O sea, yo tengo, por ejemplo, jamás pensamos cuando éramos secretarios, querido Sergio, pues que íbamos a necesitar en nuestras ponencias un diseñador de imagen, ¿no? O sea, pues, a ver, ya me voy a entender. Si alguien me pregunta, yo diría, no, ¿para qué? Bueno, a ver, llegué a sala superior, yo antes hacía mis infografías cuando estaba en la especializada, pues manualito, mis secretarios, me voy a entender, y pues ahí salían más o menos. Pero de repente, cuando empezamos a trabajar los decenas de miles de casos que resuelve la sala superior al año, pues resulta que ya no daba, entonces necesitábamos un diseñador.
Y pues sí, tenemos una persona que nos hace el favor de ayudarnos con el diseño de las infografías, ¿no? Bueno, sobra decir. Necesitamos también darnos cuenta que no estamos haciendo la sentencia y que tampoco la estamos resumiendo. Que necesitamos hacer un lenguaje visual incluso, si es posible. Así, que ves, captas, ¿no? Y a lo mejor pones, yo qué sé, o sea, si estás hablando de un tema indígena, pues pones justamente, yo qué sé, un bastón de mando, ¿de acuerdo? Para que quede claro que es un tema de poder indígena, ¿de acuerdo? Pero tienes justo que preguntarte las cuestiones. Es así, es lenguaje verbal, pictórico, esquemático, gráfico y por supuesto llano. Y ahí es donde todos nos la regamos siempre. Y repito, tenemos que reeducarnos los abogados. Tenemos que dejar de hablar para que nadie nos entienda. Tenemos que dejar de hablar sintiendo, oh, mira, qué inteligente soy, porque voy a demostrar, voy a hablar de tal manera que nadie me va a entender y todos van a decir qué inteligente es. No, señores, a ver, perdón, a ver, hello, pero un inteligente hace lo difícil fácil y no al revés, ¿de acuerdo? Sí, consume menos tiempo y de manera sencilla. Qué bueno, ¿no? ¿A poco no? ¿O no? O aquí tenemos que tardarnos así jornadas terribles de destrucción masiva de personas y de vidas, ¿no? Porque es nuestro sacrificio. A ver, inteligente solución del problema, repito, ¿no? Bueno, aquí está. Esto es como algo que les recuerdo a mis secretarios siempre. No sé si lo consigo, lo repito, pero sí lo intentamos. La infografía debe ser accesible, adecuada, atractiva, completa, comprensible, concisa, correcta. En eso sufrimos todo el tiempo, ¿no? Porque luego lo que termina sucediendo muchas veces es que no está completa o se cambió algo en el proyecto y bueno, ok. Creíble, objetiva y finalmente útil. Ahora el tema es, no he logrado lo que quise desde el principio, que era hablarle a toda la sociedad. No sé si eso sea posible porque no me di cuenta al principio, no me di cuenta que esto era casi imposible, porque obviamente yo le estoy hablando sobre todo a la sociedad jurídica. Entonces, a los señores panaderos, mecánicos, ojalateros, difícilmente les va a interesar una sentencia del Tribunal Electoral o de la Suprema Corte. Ellos están en su vida. ¿Cómo puedo conseguir? Y eso es una pregunta que me hago. A lo mejor aquí mi amigo Sergio, cuando sin duda esté en la sala superior, lo pueda resolver. Es cómo consigo interesar a la sociedad respecto de nuestro trabajo. Y no, para eso no sirven las infografías ni todo lo demás que hicimos. Porque lo que terminamos consiguiendo es tener el mismo público, pero con otros elementos, ¿no? A ver, bueno, ¿cómo se hace la infografía? Pues sí, selección del tema, selección de la información, evidente, selección de los elementos gráficos, flujo de información, selección del diseño, y para eso es que nos sirve tener a alguien especialista en infografías. Ahora, puedes no hacerlo, me doy a entender, yo me puse a mí mismo el deber de hacer las infografías. Obviamente ninguna ley me obliga al respecto, pero yo me obligué a mí mismo porque ese era el estilo de magistrado que yo quería hacer, ¿de acuerdo? Y por eso también la utilización de programas diversos por parte del programador, porque es así una persona especialista en diseño, ¿de acuerdo? Que utiliza los programas respectivos. Ahora, yo utilizo todas las redes. Estrictamente hablando, tendría que hacer una diferente infografía para cada una de las redes, porque cada una de las redes tiene diferente público y por lo tanto diferente lenguaje. Y a veces lo hago, pero no siempre, porque se pueden imaginar que todo el mundo estamos trabajando haciendo sentencias, haciendo la síntesis, hacer la infografía y ahora además tienes que sacar 5 infografías. Vamos, a veces se puede, a veces no. Entonces a veces utilizamos la misma, ¿no? A ver, he también acumulado todos los productos, ¿no? Además, que he utilizado, ustedes a lo mejor lo han visto, que utilizo, pues así, lo mismo, estoy escribiendo todo el tiempo de sentencias, ¿no? De casos, y eso lo publico. Y las sentencias
la síntesis, las infografías, todos los productos derivados de lo anterior y por supuesto, a ver, subrayo lo de los artículos y para eso se hizo un blog. Me parece que algunos otros magistrados de sala superior han abierto su blog. Y estrictamente hablando, con leer el blog puede estar totalmente al día respecto del derecho electoral en sala superior. Ahora, miren, bueno, esta es una infografía, ¿no? Lo mismo, no se lee, ¿no? Ya se dieron cuenta que trato de que sean todavía más cortas que la síntesis, ¿no? En fin, ahora, aquí está justamente X, Instagram. También en una época empecé a hacer videos de las sentencias y me di cuenta que no funcionaban. Es decir, lo veían otra vez 100 personas y era mucho el desgaste de mi personal haciendo los videos. Por otro lado, lo veían 100 personas y no funcionó, pero ojo, eso era antes de TikTok. Me parece que esto puede mejorar porque el algoritmo de TikTok es impactante. Yo casi estoy seguro que esos chinos leen la mente. Qué impacto, ¿eh? O sea, se adelantan a lo que tú pienses. Qué impacto, ¿eh? Pero bueno. Ahora, empiezo a cerrar la conferencia. A ver, vuelve a ser el tema. No es suficiente, como en todo en la vida, simplemente arrancarte y caminar. Cuando estás por iniciar el estudio de un caso, lo primero que tienes que preguntarte es cómo voy a estudiarlo y hacer una especie de examen de conciencia. Todos los días, todas las noches, preguntarte si estás haciendo bien tu trabajo, si lo puedes mejorar y si este es razonable. Por ejemplo, a mí me gustaría, o sea, siempre generar documentos claros, entendibles, accesibles y sobre todo facilitarle tanto al justiciable, porque la síntesis se notifica con la sentencia, tanto al justiciable, y yo creo que si yo fuera el abogado, lo primero que diría es, a ver, 2 minutos resolvieron esto, ¿no? Y por esto, ¿no? Y ya después leeré la sentencia. Pero inmediatamente hacerte tanto al justiciable como a todos los que lean la sentencia, como a todas las partes, ¿de acuerdo? Y las infografías para el gran público en general, aunque no me han servido. Me han servido más las infografías que los videos. Me han servido más las infografías que los podcasts. Me han servido más las infografías que prácticamente todo lo demás. Eso es un tema. Seguramente ha sido, pues porque soy abogado y no tengo como facilidad para el tema. Pero se tendrán que romper todos esos paradigmas conservadores. Y yo creo que el momento será la llegada de los nuevos jueces, magistrados y ministros, que harán que todo el derecho, no solo el electoral, todo el derecho se mire con otro punto de vista. Quiero pensar con un punto de vista más social. Quiero pensar con un punto de vista con otras sensibilidades que históricamente no se han tenido. ¿De acuerdo? Bueno, hay siempre, pues en esta chamba, ustedes saben también que publicar infografías también, pues es rifarse, ¿no? O sea, también. Y por supuesto, generar toda esta información es rifarse. Porque por supuesto, habrá partes que tú publicas tu infografía y se sube, ¿no? Un retweet a la infografía. Esta maldita sentencia demuestra lo vendido que está ese tribunal, ¿no? O tú pones tus redes sociales e inmediatamente, ya sé cómo, ¿no? Y entonces bots y trolls pagados de adentro y de afuera, porque hay de los dos, ¿no? Se lanzan inmediatamente, ¿no? Así, se lo pueden imaginar, sí. Pero es rifarse, es arriesgarse. Pero lo otro es seguir repitiendo lo que se estaba haciendo desde el siglo XVIII. Y ese es el tipo de cosas donde yo no me siento cómodo. Sigo pensando que a pesar de lo que les acabo de decir, de los bots y los troles y los haters, internos y externos, porque también internos, pero también externos, los políticos a los políticos les negamos que tengan la razón porque no la tienen, o a nuestro modesto juicio no la tienen, ellos piensan que sí y desean vengarse, y entonces hacen campañas, hacen así, no, todas esas cosas tan lindas que sabemos que suceden, ¿de acuerdo?
Pues claro, podría no suceder si no tienes redes sociales. Pero si tienes claridad en que, bueno, primero, tu conciencia tranquila. Y segundo, lo más importante, tienes claridad de que tienes que hacer una nueva judicatura y otra manera de afrontar los problemas jurídicos, que no es la misma ni debe ser que la que existía, digo, en el siglo XVIII, pero es que la verdad, a ti y a mí nos formaron en el siglo XX, somos juristas del siglo XX, ¿no? A ver, ¿por qué vamos a seguir haciendo sentencias igual que en el siglo XX? Ya pasaron 25 años, rompamos los paradigmas, se lo merece, por supuesto, el justiciable, pero también nos lo debemos entre nosotros para hacer una mejor justicia. Eso es lo que yo podría decir. Bueno, pues seguramente ya me siguen en mis redes, pero si me hacen el favor de seguirme, se los agradezco. Muchas gracias. Le agradecemos al magistrado Felipe de la Mata esta espléndida conferencia sobre la redacción y argumentación en las sentencias. Y bueno, vamos a abrir un pequeño periodo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna, por favor, de levantar la mano. ¿Algún comentario? ¿Todo muy claro? Bueno, pues. Ahí está. Acá, por favor, Jorge. Acá. Para no gritar. Creo que la plática es un duro golpe a los que ya somos viejos en esto. No solamente por edad, sino por una construcción de pensamiento que hemos arrastrado desde hace muchos años en las facultades. Pero quisiera hacer una pregunta, magistrado. ¿Ha podido encontrar usted ese punto de equilibrio donde la simpleza del razonamiento justifique poner pocos contenidos en una sentencia? ¿O lo sigue buscando? Es que ese es el tipo de cosas que hay que decir, que se tienen que ir caso por caso. Y eso es una lucha constante, ¿no? Hablando del examen de conciencia y otra vez la similitud con la moral cristiana, es como decir, soy un buen cristiano, pues cada día lo tienes que tú hacerte la pregunta y en su caso mejorar. A ver, esto está difícil porque además yo he visto que luego los justiciables que pierden, normalmente van a decir, carece de fundamentación y motivación porque, yo qué sé, en el derecho polinesio se ha dicho tal y esto carece de los elementos del derecho polinesio. A ver, por supuesto pueden haber siempre argumentos para atacar una sentencia, pero yo más bien creo que esa es la decisión. Yo no veo muchos justiciables atacando de esta manera. Este argumento es falso. Este segundo está equivocado. Este otro es evidentemente un sofisma, ¿no? Eso yo más quisiera, ¿no? Avientan a sus bots, a sus troles y empiezan con discusiones baratas. Y luego, pues, contratan académicos para que opinen de una determinada manera. Es decir, tenemos una circunstancia en la cual tenemos nosotros que hacer nuestro trabajo de manera deportiva, ¿no? Tratando siempre de ser mejores, aunque a veces podamos tropezar, sabiendo que somos humanos, nos podemos equivocar, pero por supuesto también podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? A ver, Octa. Allá primero. Buenas tardes, maestro. Raúl López. Pues aquí era un poco en relación a la pregunta que hizo Jorge. Cada magistrado ve luego esa pregunta del asunto, cómo contestar esa pregunta que surge del asunto de manera distinta, o puede haber varios caminos para esa respuesta, dependiendo la metodología, dependiendo pues el acervo del jurídico del secretario. O sea, cada secretario tiene diferentes maneras de entenderlo y atenderlo. ¿Cuál sería, cuál es el punto medio que debemos tomar de acuerdo a su criterio para ese tipo de problemas? Y segundo, pues lo de las redes, pues entiendo como que pues darle difusión a esas ideas. Incluso creo que últimamente se ha tomado ya los micrófonos para dar a entender esas ideas o justificar más esas ideas. Entonces, ¿cuál es ese punto que usted considera al atender las sentencias y resolverlas
debe ser el menos gravoso ajusticiable, pongámoslo desde ese punto de vista. Fíjese que me hizo la pregunta que usted me hace me recuerda algo que se llama el método heurístico. El método heurístico está basado en el descubrimiento, ¿no? Así como así de, lo tengo, ¿no? A ver, cada expediente es la posibilidad para el descubrimiento de la pregunta correcta, pero la pregunta correcta, encontrarla, vaya, es difícil, y eso implica esfuerzo intelectual. De verdad, la gran mayoría de los expedientes, de verdad, tienen una pregunta a resolver, una. Y ya, así alguno que otro, pero así súper complejo tiene 2 o 3, pero ya súper complejos. A ver, yo creo que el tema es estar listos para el descubrimiento y con la mente amplia, ¿no? Es decir, de alguna manera poder gritar eureka al encontrar la pregunta correcta. Y creo que es más importante la formulación de la pregunta que la respuesta. Porque normalmente si la pregunta está bien hecha, la respuesta va a ser muy fácil. Si está bien hecha la pregunta, ¿no? Creo que este es el tema fundamental, lo identifica claramente. Creo que lo que ayuda, si hay discusión en grupo, curiosamente no tanto está en la respuesta, que eso sí puede ayudar, pero no es en torno a la pregunta. ¿De qué se trata este caso? La identificación del problema en el caso. Y una vez identificado el problema, la solución que corresponde. Ojo, a ver, quiero hacerlo notar, lo dije antes, para eso no nos entrenan en la universidad. Sería para lo único que deberían entrenarnos, pero es para lo que no nos entrenan. Los abogados es lo que tendríamos que poder hacer, identificar los problemas del caso y la consecuente solución. Pero no nos entrenan, pero nosotros somos jueces, entonces lo tenemos que aprender a hacer, ¿no? Aunque sea más difícil cuando se es joven y va saliendo de la carrera, ¿no? Es algo que creo que tiene que ver con la práctica, la verdad. Sí, creo que tiene que ver con la práctica. Y ojalá le pudiera yo decir aquí, darle, mire, y este es el santo grial del método heurístico. Aquí lo tiene, lo hago conocedor de... No, ¿sabe cómo se aprende a identificar los problemas? Resolviendo casos. Esa es la verdad. Octa. Sí, gracias. Buenas tardes, magistrado. Una pregunta. ¿Qué tan aplicable a rajatabla o qué tan matizable es este esquema como para sentencias de primera instancia o de órganos terminales? Porque, por ejemplo, o sea, dice uno, sí, claro, se identifica el problema, se hace la pregunta específica, se resuelve y con eso tenemos todo. Y creo que lo visualiza uno pudiendo hacerlo, pero a lo mejor revisando una sentencia de un tribunal local, no sé hasta donde los agravios siempre vienen por falta de exhaustividad, por temas de que, oye, sí, mira, contestó esta pregunta muy bien, pero yo planteé 17 agravios que a lo mejor era la misma pregunta, pero no me los analizó como yo, no sé si hasta cierto punto, o por ejemplo, las cuestiones que decía de no poner argumentos de autoridad, pues muchas veces los argumentos de autoridad son precisamente para evitar alguna revocación o alguna cuestión así. Entonces mi pregunta va, si esto aplica igual para cualquier instancia o de alguna manera como que es matizable. Una sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos de 6 páginas, pues claro, digo, nadie la va a pedir que la revisen, pero no sé, por ahí iría mi pregunta, ¿qué tanto o si puede aplicar perfectamente? Pues mire, es una muy buena pregunta. A ver, la primera cuestión que hay que decir es, yo fui creando después de leer el manual de la Sala Monterrey, después de escuchar al doctor Cosillo, después de oír a Claudia Pastor en su momento, después de leer unos trabajos que mandó a hacer la presidencia de la doctora Lanís, después de todo eso y de muchos años en esto, vamos a decirlo, cuando llegué a la sala especializada traté de echar a andar esto, y aún así nos revocaban el 25% de las sentencias. Ya me doy a entender que es más o menos lo que en mi época revocaban a la especializada. No sé ahorita en cuánto estén, la verdad. A ver, lo que quiero decir es, la revocación no tiene que ver con
poner hojas. Tiene, creo, que ver con sensibilizar al que lee de tus argumentos. Ahora, ¿cuál es el problema? Crean, yo estuve en regional y a mí me daba hasta coraje, a veces me daban ganas de ir así, a gritarles, decirle, güey, no viste esto, no pensaste esto, ¿no? Así, y yo me ofendía cuando me revocaban. Me decía, no, güey, no entendió ¿no? Okay. Y luego hasta sacaban jurisprudencias del caso y decía, o sea, además, insiste en la necedad, ¿no? Bueno, no tiene que ver con eso, sino con sensibilizar al superior. Yo creo que si el caso está bien expuesto y estás pensando, por ejemplo, yo sí pensaba que mi audiencia era la sala superior. ¿Ya me da a entender? Entonces yo estaba pensando en la sala superior, pero no iba a convencer a nadie o a nadie inteligente con 4 hojas de una cita de, yo qué sé, de Gargarella o de cómo lo hacen en Argentina, tal cosa. Yo creo que es mejor. Ahora, segundo, creo que este método debería poderse utilizar incluso en las sentencias de primera instancia. Yo hacía sentencias de primera instancia cuando estuve en la especializada. Ahora, lo que no les dije, pero me parece importante, es, no significa que no hay que identificar problema del caso con las temáticas. ¿Ya me doy a entender? O sea, por supuesto que si vas a analizar, no sé, la constitución de un partido, pues tienes que ver el número de distritos, que estén las personas, que la lana esté bien gastada, yo qué sé, ¿no? Que hayan sido el número de asambleas, ¿no? Todas esas cosas las vas a tener que verificar, ¿de acuerdo? Pero eso no, y puedes problematizar la metodología a través de preguntas. Pero al final del día la pregunta es si va a obtener o no su constitución el partido, ¿no? Por ejemplo, eso a mí me quedó muy claro, a mí me ayudó muchísimo en la práctica. Les digo, es que esto sí tiene que ver con practicar y practicar y practicar. A lo mejor, cuando yo era secretario de don José Luis de la Pesa, hubo un caso de un partido político que me tocó estar en él. Y de verdad, se quedaron a 100 personas, fíjense lo que les digo, 100 personas de obtener el registro. Yo decía, ¿no será que porque le voy al Cruz Azul, el problema es eso, que tengo sensibilidad siempre con los que pierden en el último segundo y de manera vergonzosa? La Cruz Azulearon, pero yo me quedé así, de verdad así, ¿no? Así. Y entonces yo le decía a De la Pesa, oiga, tal, pero mire este argumento, que hagan una investigación, vamos a revisar otra vez el número de personas, ¿no? Y entonces me dijo, de forma muy razonable, me dijo, esto está así de fácil. Es que solo son 100, 80, creo que ni 100, 80. A ver, ¿tiene o no tiene el número de afiliados? ¿Ya me da a entender? O sea, si es con práctica, identificación del problema a resolver. Llega un paciente con un médico, tiene temperatura, pero el problema no es la temperatura, ya me doy a entender. O sea, pueden venir otros problemas de la temperatura, pero hay un problema atrás del paciente. Tenemos que identificar cuál es. Por eso les digo, la medicina, la verdad es que nosotros tenemos que reformular el derecho completamente, el estudio del derecho, para que fuera sustancialmente práctico. Pero bueno, también mi nieve de que la quiero y seguramente no veré eso yo en mi vida. ¿De acuerdo? Ahora, sí creo que tenemos que simplificar nuestros métodos judiciales en todos los rubros. Civil, mercantil, por ejemplo, con respeto, últimamente en la Suprema Corte no me quieren mucho, ¿de acuerdo? Pero bueno, tampoco es que... Bueno, sí me importa, la verdad sí me... A ver, pero últimamente por algunas razones he estado leyendo sentencias de la Corte y digo, Dios, ¿han leído sentencias de la Corte últimamente? Mala metodología, mala estructura, llenas de citas de autoridad, como hechas en 1974. Todos los jueces tendríamos que cambiar y poner en duda nuestra metodología. Creo que es un deber, ¿no? Pati. Sí. Vamos.
creo que no existe y creo que sería muy útil que hubiera un repositorio único de información de todas las sentencias de los tribunales locales en materia electoral, para que hubiera un solo buscador y que estuviera muy accesible para la ciudadanía, porque no se trata a veces de que si está la información que suben algunos tribunales no la suben pronto o no es muy accesible. En cambio, si ponemos un buscador tanto a nivel federal como de todas las entidades que tienen tribunales electorales locales, que sea única, que sea un solo repositorio, creo que ayudaría mucho rápidamente a ver si hay precedentes sobre el tema, etcétera. Ojalá se pudiera instaurar esto en el tribunal. Sí, Pati. Voy a decirle, ahorita le encargo a Gaby para que lo vea con sistemas y que podamos crearlo. Muy buena idea. Muchas gracias. Vamos a tener que cerrar la conferencia de hoy con el magistrado. Las preguntas que queden, si gustan hacérmelas llegar con su correo, se las hacemos llegar al magistrado con mucho gusto, pero tenemos que cerrar porque tenemos que salir corriendo al aeropuerto. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todos quienes están aquí, quienes nos siguen a través de las redes sociales, y bueno, pues démosle otro fuerte aplauso al magistrado para cerrar. Muy aplaudido, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Pues ya está. Vamos a entregar las constancias. Magistrado, por favor. Sí, muchas gracias. Esta es la mía, pues. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y le voy a entregar al magistrado Sergio Guerrero una por ser gran anfitrión. Sí, claro. Muchas gracias, magistrado. Muchas Muy gracias. bien. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Y me regalan una foto, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias y con esto cerramos. Buenas tardes. No, pues yo, ¿qué más quisiera?